puedes ir, mi amor. Ya presentaste el capítulo. Bonjour, mes amis. A mí también me duele. A mí también me duele. Estate quieta. Teriyaki, estate quieta, mi amor. Ya. Pero que ya es rato. Pero que ya. Bonjour, mes amis, bon chance, es un journée maravilloso. ¿Cómo están? Capítulo 16, ¿eh? Aquí está la gorda. Y aquí está la gorda. Que ando hablando con ella que ya va a ser hermana. A ver si ya los siguientes capítulos ya somos 3. ¿Verdad, gorda? Adiós, gorda. Y se te aquí ya presenté, ya me voy. Y en fin, capítulo 16. Yo extrañaba los capítulos de Thinking Out Loud. Grabar live Gozo me drena muchísimo. Pero en realidad a mí me gustan mucho más estos, los de Thinking Out Loud. Y en fin, aquí vamos a hablar de machismo, masculinidad frágil y lo que nos importa para Life Goes On, los FIFAs. La masculinidad frágil es un concepto complejo que ha ganado atención en los últimos años. Se refiere a la idea de que los hombres deben cumplir con ciertos estándares de masculinidad que son rígidos y restrictivos, lo que puede llevar a una sensación de inseguridad y vulnerabilidad cuando estos estándares no se cumplen. En este podcast voy a hablar de 2 libros que me parecen importantes, ambos escritos por hombres, para que no vayan a decir que yo me invento cosas o que solo veo el panorama femenino, que es Of Boys and Men y es El fin de la masculinidad. Estos 2 también los voy a unir y voy a empezar con los conceptos de masculinidad, masculinidad frágil, machismo y demás. Para empezar un poco con estas manifestaciones de fragilidad masculina, por ejemplo, una de ellas es al ocultar sus emociones, muchos hombres terminan teniendo estas explosiones de emociones que llegan a ser muy violentas, no sé, como el típico machito que abre un hoyo en la pared. Todo esto es porque como nunca aprendieron a regular sus emociones, porque no deben de llorar en frente de personas y demás, hace que todas estas emociones de repente salten muy agresivamente, ¿no? O también esta necesidad de dominar y controlar a sus parejas y cuando no lo hacen, pues se sienten muy inseguros, ¿no? Pero pues, ¿quién les dijo que debían de dominar y controlar? Sobre todo la parte de controlar. Sí es para mí como no hay necesidad de llegar a estos dominios, ¿no? Y pues aquí metemos una muy importante que habla mucho los libros que les voy a hablar, que es la ansiedad por el éxito financiero. Cuando un hombre no se siente exitoso financieramente, estos empiezan a meterse en muchos problemas y a muchas situaciones porque ellos creen que deben de ser quienes mantengan a una familia, ¿no? Cuando para empezar eso ya no es económicamente posible, ¿no? Hay muchas situaciones por las cuales me es muy complicado que un solo salario pueda mantener a una familia, ¿no? Aquí va también como mucho esta parte de una obsesión por, por los estándares masculinos, ¿no? Ya sea por un rendimiento con sus parejas, por cómo se deben de ver, etcétera, ¿no? Seguimos con el concepto de FIFAs. Un poco, pues, FIFA, que es esta federación del deporte del fútbol. Y todo este comentario que surgió porque estos chicos que celebraron el por fin que Cruz Azul ganó una copa o algo así después de mucho tiempo, y al fin lo festejaron y no sé qué, y rayaron y dañaron al ángel de la independencia, pero unos días antes
las feministas habían hecho una marcha en la que hicieron lo mismo y ellos empezaban a decir, no son formas, pero pues ellos como son hombres y como tienen que representar esta masculinidad y esta euforia, porque pues como ellos no saben regular sus emociones, no saben sacar esta euforia que no sea dañando propiedad privada o dañando propiedad pública, porque pues son hombres, no saben. Y pues ahí hicieron todo este desastre y ellos decían, no son formas de que las feministas hagan esto, pero yo sí puedo ir a hacerme pipí al Ángel de la Independencia porque ganó un partido de fútbol, un equipo que ni siquiera me topa, ¿no? Un acrónimo que encontré por ahí que me gustó mucho, que para FIFA dice fuerza, influencia, fama y afecto, ¿no? Que son estas cuatro pilares, ¿no? Fuerza, que es la presión por demostrar una fuerza física como un indicador de masculinidad, ¿no? Los hombres pueden sentir la necesidad de mostrar estas fortalezas ante estas situaciones, incluso experimentando dificultades emocionales, ¿no? Que estas no las van a representar y no las van a decir, lo cual genera que solo se vean como pues muy fuertes, pero pues realmente son muy débiles de su cabeza. Influencia, que es esta búsqueda de poder y control sobre otros como una forma de afirmar su masculinidad, ¿no? Esta influencia de que yo puedo conseguir todo el dinero del mundo, que yo puedo hacer esto, que puedo hacer lo otro, y esta necesidad de los hombres de ser el más importante de su entorno, ¿no? Y para demostrar su valía como hombres, ¿no? Porque pues yo llevo mucha influencia, yo puedo mover mucha cosa, entonces yo soy muy influyente en mi sociedad y por eso soy muy masculino, ¿no? Y fama, que realmente ellos nunca lo van a admitir, pero siempre ellos están buscando este reconocimiento y este prestigio social, ¿no? Eh, como una medida de éxito masculino, que los hombres sienten esta necesidad de admiración, ¿no? Y de validación hacia su masculinidad, y esto les da una necesidad de autoestima que no sabían que necesitan cumplir. Y afecto, toda esta parte de la restricción hacia sus expresiones emocionales y esta búsqueda de relaciones superficiales como una forma de proteger su masculinidad, ¿no? Que los hombres pueden evitar mostrar afecto y vulnerabilidad emocional por el miedo de ser percibidos como débiles o poco masculinos. Entonces, si juntamos estas cuatro pilares, que es fuerza, influencia, fama y afecto, podemos definir esta masculinidad tóxica o esta masculinidad machista que se queda con este acrónimo de la FIFA, ¿no? De una persona FIFA, una persona que realmente es, representa un constructo social que ha perdurado durante generaciones, ¿no? Imponiendo estándares estrictos, restrictivos, poco realistas de cómo los hombres deben de comportarse, que deben lograr los hombres para ser considerados verdaderos hombres, ¿no? Esta presión constante por cumplir con estas expectativas lleva a una serie de problemas muy grandes, ¿no? Entre ellos podemos ver el machismo, sus pactos masculinos y todas estas cosas, ¿no? Que pues no es tanto mi dominio. Y este estereotipo refuerza estos géneros nocivos que limitan tanto a los hombres como a las mujeres en sus expresiones o en sus roles de género. Esta rigidez de la definición masculina refuerza la idea de que los hombres deben de ser dominantes, fuertes y emocionalmente restringidos, mientras que las mujeres deben de ser sumisas y muy emocionales. Esto contribuye a la desigualdad de género y a la discriminación. Es muy común que todo esto conlleve o lleve de la mano todos estos problemas, pero todos estos problemas se generan porque si ellos no regulan sus emociones y nosotros debemos de ser las emociones al desborde, ¿no? Que no es cierto, pero pues este tipo de personas ha generado que haya una parte de la población femenina que dice me voy a aprovechar de estas personas que van subiendo o que ya están arriba y las voy a utilizar. Y se vuelve a hacer esta parte donde estamos cosificando a las personas, ¿no? No estamos viendo si es una buena persona, si es una mala persona, solo estoy viendo a dónde me lleva esta persona, si me puede pagar mis cosas, si me va a mantener, etcétera, etcétera. Y todo esto llega a influir a la salud mental, ¿no? La presión por no cumplir los estándares puede tener un impacto muy significativo.
La represión emocional y la incapacidad por expresar sentimientos pueden llevar a problemas como la depresión, la ansiedad, y aquí llevo una parte que me llamó mucho la atención, sobre todo en el libro de Of Boys and Men, que hablaba esta parte de la suscripción de la vida, porque no pueden llegar a cumplir estos estándares. Entonces, al no llegar a cumplir estos estándares o a verlo muy complicado, hace que las personas prefieran ya no vivir esta vida, ¿no? Y además la búsqueda constante de influencia y fama puede generar estrés crónico y mucha insatisfacción personal. O una vez que ya consiguen esa fama o ya consigan todo lo que se supone que debían de ser para ser masculinos y ser machos y ser muy fuertes, se den cuenta que no es lo que querían, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos regulando nuestras emociones, porque no estamos viviendo por nuestros sentimientos, estamos viviendo con la cabeza. Y siempre el vivir con la cabeza es una cosa muy compleja. ¿Por qué? Porque la cabeza siempre te va a llevar a los lugares más seguros y no a los esos lugares que tú deberías de llegar. Esta masculinidad asociada a los machistas puede obstaculizar la capacidad de los hombres para establecer relaciones personales saludables y significativas. La necesidad de dominación y de control puede conducir a comportamientos abusivos y coercitivos en las relaciones, mientras que la incapacidad para mostrar afecto puede crear barreras en una pareja. Estos estándares limitan el potencial individual de los hombres al imponer expectativas poco realistas sobre lo que deben de lograr para considerarse exitosos. Esto puede llevar a la exclusión de aquellos que no encajan en estos moldes, impidiendo que desarrollen todo su potencial y contribuyan plenamente a la sociedad. Como parte de este machismo, eh, es muy importante destacar que todo esto es un constructo social. Todo esto ha sido lo que se ha dominado como una persona exitosa. Y para ser una persona exitosa, para empezar, tienes que encontrar en qué sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes ser una persona exitosa para los demás, pero para ti no. Que, por ejemplo, podría ser esta parte de mi empleo y mi cambio de empleo, que mucha gente va a decir, es que pareciera que yo voy al revés, ¿no? Porque voy a dejar de hacer todo lo que ya me gusta, porque voy a empezar a vivir una vida, como diría la fe de algunas religiones, una vida apenas, una vida con lo mínimo. Y esto no me da estrés por la vida con lo mínimo, de hecho me da mucha satisfacción. Cuando lo intenté hacer hace algunos meses, me daba mucho estrés porque no sabía hacia dónde quería llegar y me sentía muy poco exitosa si hacía las cosas al revés, ¿no? Que parecía que estuviera dando pasos hacia atrás, pero realmente lo que necesitaba era encaminarme y pocas veces uno puede encaminarse y por eso lo veo sumamente necesario que uno se encamine y uno encuentre estas bases o estas situaciones en las que uno pueda ser uno mismo. Aquí hablando un poco más sobre los libros, por ejemplo, Of Boys and Men es un libro escrito por Michael Gurian, que es un psicoterapeuta y autor reconocido internacionalmente por su trabajo. En el campo de la masculinidad y el desarrollo del género masculino, en su libro Masculinity, Gender and Struggles of Identity, que es lo que habla o es el nombre completo del libro de Of Boys and Men, Masculinity, Gender and the Struggle of Identity. Gurian profundiza en los desafíos que enfrentan los hombres y los niños en esta sociedad contemporánea, explorando cómo los roles de género restrictivos pueden afectar negativamente su bienestar emocional y su desarrollo personal. Of Boys and Men ofrece una mirada perspicaz y conmovedora de la crisis masculina en la sociedad moderna. Argumenta que los hombres y los niños están atrapados en un sistema poco realista y dañina que dicta cómo deben de comportarse y qué emociones deben de demostrar. Este libro examina cómo estas presiones pueden tener un impacto devastador en el autoestima, las relaciones interpersonales y la salud mental de los hombres y los niños. En general, es una lectura valiosa que desafía las nociones preconcebidas sobre la masculinidad y ofrece una visión esperanzadora para un futuro en el que los hombres y los niños pueden vivir vidas más auténticas y satisfactorias. A mí se me hizo muy importante leer este libro porque siento que uno no puede leer los problemas sociales solo yéndose a un colectivo. Siento que por eso no puedo ser feminista,
¿Por qué? Porque no puedo ver todo un panorama, ¿no? Y yo al estar muy metida en el urbanismo y en las causas sociales, para mí una causa social que no contempla todo un número o un ritmo, o que no completa toda esta parte, pues lo hace muy complejo, ¿no? Es muy difícil pensar en que se está llegando con estos conceptos masculinos que son muy destructivos para ellos y que ellos tienen esta forma de pensar y como necesitan mostrarse masculinos y exitosos ante el colectivo, un colectivo de rebote que sería el feminista, y entonces generan estos conflictos, ¿no? Y tenemos estas personas que llegan a ser muy destacadas en estos rubros y llegan a ser una constante pelea que no llega a ningún lado, ¿no? Por eso yo no me represento con ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque yo no puedo llegarme a identificar con ningún lado de ningún colectivo, porque a mí me gusta ver un panorama completo. Eh, yo no voy a decir absurdeces como de, no es hombres y mujeres, somos sociedad. No, porque cada uno tiene sus razones de ser y cada uno existe por algo. Estas cosas, estos colectivos existieron por una necesidad de la sociedad y es un reflejo de cómo está la sociedad al día de hoy. Siento que por eso es muy importante reconocerlos, ¿no? Quizás como yo no te sientas identificada en ningún colectivo, pero entiendes sus problemas, los analizas e intentas ver qué puedes hacer tú desde tu trinchera para ayudarlos, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo no voy a ir a las guerras de Ucrania o a las guerras de Palestina o demás a apoyar, pero puedo intentar analizar qué es lo que está pasando y leer al respecto para yo entender qué es lo que está pasando desde mi trinchera, ver qué puedo hacer, ¿no? Pero esto no significa que, por ejemplo, yo voy a ser una ciudadana ucraniana, porque no va a pasar. Y el segundo libro del que les quiero hablar es una obra de Jack Irving, es un periodista y escritor británico, se llama El fin de la masculinidad, conocido por su exploración de temas de género y masculinidad en la sociedad contemporánea. Este libro examina críticamente los estándares tradicionales de la masculinidad y argumenta que está en una crisis en el mundo moderno. Si nos regresamos a capítulos anteriores, cuando yo les hablé del fin del amor, pues evidentemente poco a poco nos hemos llevado a esta necesidad de ver cuál es la realidad, ¿no? Porque evidentemente ya no hay un sueño americano, ya no hay muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando y cómo podemos ayudar al colectivo? Es mucho más importante que decir, por ejemplo, que yo pertenezco al colectivo feminista, que yo pertenezco al colectivo LGTB. Son demasiadas letras, hay una disculpa. Me gusta mucho el libro del fin de la masculinidad porque nos habla de los aspectos tóxicos y limitantes de la masculinidad tradicional, que incluyen la presión por reprimir las emociones, regresando otra vez al concepto y regresando un poco al acrónimo, fuerza, influencia, fama y afecto, lo que nos habla de estos estándares, ¿no? De cómo la sociedad masculina reprime su parte emocional, la cual hace que sea una búsqueda necesaria sobre la dominación de los demás y sobre los roles de género restrictivos, ¿no? El autor Urwin argumenta que estos estándares de masculinidad no solo son perjudiciales para los hombres, sino que también para personas de cualquier otro género y sobre todo para la sociedad en conjunto, ¿no? Porque una vez que nos vamos a unos roles de género en el que no se permite la individualidad, ¿qué tal si una persona masculina no quiere ser fuerte, no? Ay, ¿qué pasa? ¿Qué tal si una persona masculina no quiere fama? ¿Qué tal si una persona masculina no quiere ser la persona más influyente del mundo, no? O sea, ¿qué va a pasar ahí con esas personas? Ya no entran en el colectivo masculino, ya no son parte de la masculinidad o del machismo y pues evidentemente no pueden ser parte del feminismo porque pues pareciera que una parte importante para ser feminista es ser mujer, entonces ¿dónde caben, no? Que es esta parte de que nos habla tanto
psicoterapeuta como este periodista es que si no hay espacio para ellos, entonces ellos dónde caben. Y por eso yo veo la necesidad de esta colectivo, ¿no? Eh, ya tienen muchísimos años de que se creó este colectivo en el que las mujeres encontraron su red de apoyo, pues los hombres deberían de ser la misma, ¿no? Los hombres deberían, ok, si no quieres llorar en frente de una mujer, deberías de poder llorar en tu círculo de apoyo, ¿no? ¿Y cuál es tu círculo de apoyo? Y por eso se me hace tan vital y tan necesario, ¿no? Esta obra, El fin de la masculinidad, desafía las nociones preconcebidas sobre el género y la identidad masculina. Urwin ofrece una crítica incisiva de los estándares de la masculinidad tradicional, destacando cómo estos están en desacuerdo con las demandas de la sociedad moderna y el bienestar emocional de los hombres. El fin de la masculinidad es una lectura valiosa que invita a los lectores a cuestionar las normas de género arraigadas y a considerar nuevas formas de definir la masculinidad en este nuevo siglo XXI. El libro ofrece una visión esperanzadora para un futuro en el que los hombres puedan vivir unas vidas más auténticas y satisfactorias, libres de confines de masculinidad tradicional. Creo que la gente no se ha cuestionado realmente por qué sí y qué cosas no de la vida tradicional, ¿no? Porque he escuchado mucho como de, es que todos queremos regresar a la vida tradicional, pero ¿cuál es la vida tradicional? Porque pues, se habla mucho, por ejemplo, de todos estos conceptos que están sacando fuera de contexto de muchas cosas o que quizás sí estaban en contexto. Y, por ejemplo, ¿no? Que uno que he escuchado que a mí me perturbó bastante, que se hablaba de que la primera vez dolía mucho porque pues eran señores de 40 años con niñas de 10 años, ¿no? Entonces estamos sacando de contexto porque no todas las niñas de 10 años se casaban con hombres de 40 años, ¿no? Entonces estamos sacando los casos más críticos y los estamos queriendo como poner como un estándar, ¿no? Pero, por ejemplo, si nunca se habla de sexualidad real, tanto en hombres como en mujeres, pues por ejemplo, yo como mujer no le voy a poder decir a mi pareja, a mí me gusta esto y esto y esto, porque para empezar la primera pregunta va a ser, ¿cómo descubriste que te gusta eso, no? ¿Qué hombre te lo enseñó? Y es esta parte de la masculinidad que empieza a afectar, porque es esta parte de yo soy muy fuerte, yo soy muy dominante, yo voy a dominar a una mujer, y luego ven esta parte en el no, en el que terminan acuñando estos conceptos que no son buenos y todo porque no podemos hablar de sexualidad. No hay comunidades en las que puedas hablar sobre sexualidad abiertamente. Y tú es como de, sí, yo con muchas mujeres, pero ¿y las mujeres se la pasaron bien? Que creo que sería más importante de yo con muchas mujeres a yo hice sentir bien a una mujer, ¿no? Por ejemplo. Y, y siento que toda esta parte de qué cosas sí, qué cosas no, y todo esto lo ha hecho muy complejo, ¿no? Dejamos de intentar encontrar el equilibrio y empezamos a buscar demonios y culpables. Y como no estamos abiertos a ver ambos panoramas, no podemos realmente darnos cuenta que son la misma punto de vista, ¿no? A mí me gusta mucho ver de todo. Y por ejemplo, veo personajes de cada colectivo muy marcados, muy dominantes y demás, en los que, por ejemplo, llego a ver mujeres que se llegan a ver muy masculinas, pero es esta parte de quieres competir con un FIFA, quieres tener fuerza, quieres tener influencia, quieres tener fama y empiezas a limitar tus afectos. Entonces tú como mujer también actúas como un FIFA. ¿Por qué? Porque tú quieres ser exactamente lo mismo en otro género y se supone que lo que deberíamos de hacer es destruir estos patrones, no hacerlos ahora femeninos. Tenemos que despegar estas cosas y poder identificar qué cosas son femeninas y qué cosas son masculinas, ¿no? Pero no para limitarte como ser, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo soy bisexual y yo soy una mujer masculina, pues voy a buscar una mujer femenina, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el problema ahí? Y es esta parte de, ok, si yo quiero ser una mujer muy masculina, pues evidentemente voy a traer o un hombre muy femenino o una mujer muy femenina.
no voy a encontrar un hombre muy masculino. Pero como nos han vendido estas historias en las que a mí me tienen que proteger, defender, y que los hombres tienen que proteger y defender, pues toda esta parte está muy mezclada y está muy compleja. Y es esta parte de, ¿por qué no rompemos todos los paradigmas? Yo me puedo defender, yo no quisiera defenderme, pero si llega el momento yo me puedo agarrar, yo me puedo defender de la persona que venga a atacarme, ¿no? Y también esta parte de, y está bien como hombre un día llegar, abrazar a tu esposa y decir, tuve un día terrible, quiero, quiero un día de spa, quiero que me hagas masaje y dormirme como abrazándome como si fueras mi mamá, ¿no? Pues está bien esta parte de la fragilidad en la pareja. Entiendo que el mundo exterior es muy complejo, ¿no? Y es muy difícil vivir en esta realidad y en este mundo en la que todo es tan consumista, pero pues también no es como que vayamos hoy a dejar de ser una realidad consumista, ¿no? Digo, todos aquí tenemos internet, todos aquí tenemos celulares, todos aquí tenemos este acceso a la tecnología que evidentemente nos hace pensar en que debemos de llegar a una realidad a la que no podemos alcanzar. Y es muy difícil y es muy complejo y es muy complicado y todo esto se basa en roles de género en los que, para empezar, ni siquiera nos hemos puesto a pensar cuáles son los roles y qué son cosas que yo no haría, ¿no? Por ejemplo, yo al ver esto y al ver que a mí me da mucha ansiedad y mucho estrés estar en este tipo de situaciones y que dañan mi salud, yo dije, yo nunca voy a ser gerente de una empresa, nunca voy a ser directora de una empresa, nunca voy a tener una empresa grande que haga todo esto, porque a mí me da ansiedad y me da estrés, ¿ok? Todo esto me lleva en situaciones de estrés en las que dañan mi salud y yo no pienso poner mi salud por debajo de mi bienestar. Yo no pienso manejar un Lamborghini mientras, no sé, estoy volviendo a tener síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo. No lo pienso hacer, no está dentro de mis necesidades. Y aunque me gustaría manejar un Lamborghini, no necesito manejar un Lamborghini hoy. Puedo irme a cualquier lugar donde me renten uno, manejarlo por una hora y ya, ¿no? O sea, no necesito nada de eso. Y otra cosa es, ¿qué es lo que necesito en mi vida, no? Yo ya sé específicamente qué quiero en mi vida y qué es lo que voy a lograr con mi vida. Entonces, si yo ya sé hacia qué Ikigai voy y hacia dónde voy, yo evidentemente ya no me estreso por situaciones en las que no me hacen felices, por ejemplo, mi trabajo. Yo sé que eventualmente llegará este trabajo al que a mí me haga sentir completa, pero pues también sé que necesito esperar, ¿no? Necesito esperar a que sea el momento correcto y a veces el momento correcto no es algo que tú quieres ver, ¿no? A mí me gustaría pensar que puedo lograr muchas cosas y yo al permitirme lograr estas cosas es como puedo sentar mis ideas. Y por ejemplo aquí yo les recomendaría, se los voy a dejar en la descripción de YouTube, este ejercicio que yo vi en un creador de contenido de TikTok, ahí también les pongo qué creador de contenido fue, pero esta historia de poderme yo dar el permiso de hacia dónde quiero llegar, pero no solo el yo darme permiso hacia dónde quiero llegar, sino también poder escribir qué cosas quiero en mi vida, ¿no? Y ver esta historia. Y yo lo hice con mis amigas, por ejemplo, porque yo quiero ver sus historias. Yo quiero ver a dónde quieren llegar, yo quiero ver qué es lo que esperan de sus vidas. ¿Por qué? Porque así digo, qué cosas, ¿no? Qué cosas, me gustaría, muchas cosas. Y esta historia yo ya la edité unas 100 veces, porque pues, escritora amateur, ¿no? Escribo y reescribo y reescribo y reescribo todo. Y me gusta mucho reescribir y es esta parte de, como me gusta mucho reescribir, luego tengo que ponerme fechas límites porque si no, no acabo mis cosas. Y es lo que ahorita me está pasando con el poemario, ¿no? Voy en la reedición de la mitad de los poemas, pero yo quiero reanalizar algunos poemas. Entonces digo, no, o sea, yo lo voy a seguir, lo voy a meter a estas inteligencias artificiales para que me digan cómo lo ven. Lo voy a meter a estas herramientas de edición para ver si repito mucho algunas palabras
que según yo sí lo hago, pero pues para ver explícitamente qué palabras tengo que cambiar, en qué sentido y qué cosas se parecen. O también encontrar los clichés que estoy repitiendo mucho, porque si los repito en un poema no hay problema, pero si los repito en 100 poemas ya tenemos un problema. Y toda esta parte de que sí, que no, que me gustaría que sucediera, que no me gustaría que sucediera. Y este poemario, por ejemplo, adelanto, lo voy a publicar a más tardar noviembre de este año, noviembre, diciembre de este año. Lo voy a publicar en español. En enero lo voy a editar en inglés y voy a hacer ambas publicaciones este año, si me da la vida. Y de ahí pues, yo voy a seguir trabajando mis otros libros, que tengo 3 novelas y otro poemario. Pero pues mi idea es que sea como un regalo de Navidad para ustedes. Es un libro que se llama en inglés I Hope You Read This, en español Espero lo leas. Me parece que es un poemario que puede llegar a mucha gente porque todos hemos estado enamorados de una persona en la que no deberíamos de estar enamorados, ¿no? Y, y también a mí me ayudó mucho a soltarlo, ¿no? A soltar la situación, a decirle al universo, de esto ya no quiero, ya entendí lo que hice mal. Y aunque los primeros 20 poemas sí son muy difíciles de leer, los últimos ya vas viendo como, ya vi por qué lo dejaste ir, ya vi por qué lo hiciste, ¿no? O ya vi por qué te fue tan complicado entrar a esta relación. Y no es un poemario como de ahora le hice un poema a las rosas, ahora le hice un poema a los cunas de Moisés, o yo qué sé, ¿no? Es un poemario que va describiendo nuestra situación. Y por eso me gustó mucho, por eso se me hizo muy cool, por eso me gustó mucho este poemario. Creo que lo que me falta mucho es la edición, ¿no? Que es lo que ahorita me está agobiando. Y pues como a mí me gustó mucho el sentido de unos libros, que también son poemarios, en los que escribía un poema, imágenes, poema, dibujos, pues es un estilo al que pienso seguir. Por eso, aunque yo pienso terminar el libro a más tardar finales de este mes de julio, para ya tenerlo en agosto y en agosto buscar mis beta readers y que me digan cómo lo ven, para agosto, septiembre, octubre, tener 3 meses para terminar todos los dibujos que ya los tengo más o menos planeados por cada poema. Pues sí me gustaría poder revisar toda esta parte, ¿no? Y pues ya, publicar el libro y que sea lo que Dios quiera y espero les guste y espero lo lean y espero les interese. Y, uf, hice muy largo este capítulo, ¿no? ¿O será porque ya llevo muchas horas hablando? Y bueno, mis amigos, como conclusión, yo veo muy indispensable que para poder romper los roles de género, primero encuentres qué rol estás siguiendo, qué cosas no te gustan de ese rol y ya de ahí puedas identificar que sí, que no y cómo cambiarlo, ¿no? Una persona FIFAs, que creo que nadie lo ha dicho, puede ser femenina o masculina. Es más común que sea masculino, pero eso no quita que pueda ser femenina, por ejemplo. Y toda esta parte de si tú crees que, que siendo aliado de algún colectivo eso te va a lograr hacer famoso, que tengas pareja o demás, pues eso también está absurdo, ¿no? Porque mucha gente que funciona como aliadas eh, realmente no suelen ser atractivas porque pareciera que no tienen su forma propia de pensar, sino que simplemente siguen lo que el colectivo dice que hagan. Y por eso tampoco es correcto, ¿no? Cada quien puede hacer con su trasero un papalote y echarlo a volar, ¿no? Entonces, si tú eres feliz viviendo esa vida que vives, no veas este podcast, no es para ti. Si tú quieres buscar y cuestionarte las cosas, hazlo y lo hablamos. Eh, Esta fue la primera parte de la masculinidad, pero pero tampoco piensen que yo no he leído libros, por ejemplo, de cómo ser un macho alfa o cosas así. Sí lo he hecho, porque si no lees todo el conjunto, te quedas con la parte del colectivo que tú quieres que sea real, ¿no?
no estás queriendo ver la realidad, estás queriendo ver solo una parte y una parte que a ti te ayuda. Por eso para mí fue muy importante revisar si yo era o no feminista en todos estos libros, ¿no? Todos estos libros me hicieron ver, no, no lo soy. Me gustaría hacerlo. La masculinidad frágil es un fenómeno complejo que tiene profundas implicaciones en la vida cotidiana de las personas, desde la presión para ocultar emociones hasta la obsesión por dominar y controlar. Los efectos de la masculinidad se hacen sentir en todos los aspectos de la sociedad. Al explorar este concepto en relación con conceptos como el FIFAs o como estas obras literarias de Of Boys and Men y el fin de la masculinidad, podemos comenzar a comprender mejor cómo la masculinidad frágil afecta a los hombres y a personas de distintos géneros, y trabajar hacia una redención más saludable y equitativa de la masculinidad y de cualquier rol de género. También es muy absurdo culpar al machismo o a los hombres por estos problemas, ¿no? Son problemas sociales, es decir, no solo la sociedad los llevó a estar en donde están y estar como están, sino que son problemas que poco a poco han ido escalando hasta que llegaron a ser lo que son. En fin, mes a mis. ¿Cómo vieron este capítulo? ¿Quieren que haga uno del feminismo? Les escucho. Y sobre todo, me gustaría llegar a entender todos los lados de una sociedad y de su panorama, ¿no? A mí no me gusta tener absolutos y no me gusta tener definitivos. Por eso me considero anarquista, porque no voy para ningún lado. Yo siempre me quiero quedar en medio, porque me gusta ver hacia los dos lados y ver qué es lo que está pasando. Creo que por eso yo no puedo llegar a cumplir con expectativas y estándares tanto del feminismo como del machismo, porque yo no estoy de ninguno de los dos lados, ¿no? Y está bien estar en medio, que siento que esa es otra, ¿no? O sea, a fuerzas no tienes que estar de un lado o del otro, a fuerzas no tienes que defender un lado o del otro. Solo una vez en mi vida he marchado por el feminismo y realmente fue algo extraño, ¿no? Yo fui porque había sucedido muchas cosas ese año y fui en contra de la voluntad de mi expareja, de Oz, y pues para mí fue como o sea, sí sabes que yo soy urbanista, que me interesan mucho los temas sociales, o sea, ¿cómo te atreves a negarme esto, no? Que es algo que tú sabes que a mí me gusta y que me gusta cómo me hace sentir. En general, me parece importante este capítulo porque si no hablamos de todo esto, quizás podríamos nombrar a Oz como el malo, pero pues en todo caso pues culparíamos a su contexto social, a su familia y a muchas cosas antes de culparlo a él, porque uno es una representación de su contexto social. Entonces, pues si él no se crió bien en casa y terminó de criarse por estos contextos sociales muy masculinos, con este acrónimo de FIFA muy marcado, de fuerza, influencia, fama y afecto muy marcados, pues evidentemente iba a ser una persona así. Y el problema es que él sabía que yo no era una persona así y aún así él quería que yo fuera una persona que no soy. Es esta parte de, en su contexto social, alguien le dijo que yo podía cambiar mi forma de pensar, aunque no fuera una forma de pensar, sino fuera una forma de ser. En fin. Bonjour, mes amis, bon chance, y espero ahora sí verlos pronto. Espero no perderme tanto, aunque quién sabe. Digo, ya tengo hasta el capítulo 16 y estamos apenas a 6 de julio, es decir, tengo mitad de agosto para volver a grabar. Y espero ya para esas fechas que ya conozca a Terry, a su hermana Jolie, Teresa y Julieta cuando me enoje, Terry y Jolie cuando esté de buenas. Y bueno, vamos a despedir el capítulo, gorda. Suscríbanse al canal, no finjan que no los veo, ¿eh? Esta es mi parte favorita. Sacar la garrita, sacar la garrita y decirles suscríbanse a este canal. Suscríbanse, yo sé
que no les gusta tanto, que les gusta mucho escuchar a mi mamá y yo siempre ando por aquí, pero suscríbanse, suscríbanse, dejen su comentario, su me gusta y ya baja mi mamá. Teriyaki. Amor, basta, basta. Me tienes toda mordida, toda rasguñada. Y me duele, mi amor. Yo solo te estoy haciendo piojito y tú me estás mordiendo. Y me muerde donde sabes que me duele, gorda. Ah, pero la niña quería gato. En fin, gorda, a mí también me duele. A mí también me duele. Y se va. No, pero si de veras. Como si no me hubieras dejado tus colmillos bien marcados, ¿no? No, gorda, te pasas. Y tres pelos rosas aquí.